Bueno poderlos saludar una vez más en ese nombre maravilloso como es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La verdad, pues es una bendición poder estar una vez más con ustedes. Amén. Estaba teniendo en cuenta de mi esposa, me decía, pero me parece que hace poco que usted estuvo allí en la ratificación de la Junta. Digo, bueno, el tiempo pasa y no nos damos cuenta, hermano, en qué momento. Pero qué bendición, hermanos, es poder estar con ustedes. La verdad que, como decía mi hermano, pues trabajar, hermanos, y servirle a Dios es un privilegio, es una bendición. Aunque en momentos realmente, hermanos, pues humanamente es un poco, digamos, difícil por la situación, por el tiempo, por tantas cosas que le absorben, tanto el compromiso, hermano, local en la iglesia, como también pues las funciones. Últimamente hemos estado, hermanos, yo he dicho, este mes iniciamos de reunión en reunión, si no es en una reunión es con otra, y la verdad, en esto uno descuida un poco la iglesia, hermanos. Tengo una reunión aplazada ya desde tiempo atrás porque la verdad no ha habido el tiempo para hacerlo por causa de las ocupaciones, hermanos, en este trabajo. He estado trabajando arduamente, hermanos. Anoche estábamos en una reunión en la iglesia segunda. Bueno, hoy tengo que estar acá. Mañana posiblemente en otro lugar. La siguiente semana debo estar también en otra iglesia ratificando la junta. Y hay mucho, hermanos, que hacer como realmente para el Señor. Pero es una bendición, hermanos, poder servir a Dios. Estar aquí también, mis hermanos, es una oportunidad más que Dios nos ha regalado, me ha regalado, y realmente, hermano, lo hago con el mayor gusto para poder estar aquí con ustedes. Entonces, mis hermanos, pues bueno, hoy tenemos un proyecto, hermanos, y propósito, y es pues la ratificación de la Junta tal como está establecido en los reglamentos internos, que la Junta pues es nombrada por el pastor, pero es ratificada por el presbítero. Entonces esa es la razón más que por venir a enseñarles. Yo sé que ustedes tienen un gran pastor, un gran maestro, y pudiera ser que hubiera otro, pero el hecho de estar en este oficio, pues mi hermano, me compete estar aquí para hacer precisamente la ratificación. Entonces, pero bueno, hermanos, como se trata de liderazgo y se trata de diaconado, he querido tomarme, hermano, algunos minutos para ilustrar un poco lo que es, hermanos, los deberes de los diáconos. Y para eso, mis hermanos, pues conocemos capítulo 6 del libro de los Hechos, que es la elección de los 7 diáconos. Allí vamos a tomar lectura, hermanos, en la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Estamos ubicados, capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos a leer, hermanos, aquí unos textos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Texto número 2. Dice así, hermanos: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Siéntese, ya hemos orado y he querido tomar estos textos, hermanos, como para ilustrar un poco. Comienza el primer texto donde dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos, amén, eran desatendidas en la distribución diaria. Yo siempre he dicho, hermanos, como tal, es muy bueno cuando las iglesias crecen, pero a medida que las iglesias crecen, igual, numéricamente, por hablar, igual crece también, hermano, el trabajo, crece las responsabilidades, las obligaciones, y pasa todo esto. Es muy normal que suceda, amén, en las iglesias, tal vez lo que sucedió en aquella pasaje que estamos leyendo, donde dice, como creciera el número de los discípulos. Entonces es lógico, hermanos, que una cosa es usted atender, digamos, a 10 y otra cosa es atender a 50. Amén. Y muchas veces, hermano, ¿qué pasa? La gente no entiende, porque en muchos momentos hay prioridades como tal, hermanos, en algunos. Y sí, es verdad que hay mucha necesidad, pero la verdad, pues, si pudiéramos pensar a medida que se aumenta el número, pues por lógico también se aumenta la desatención, en el caso del pastor, en muchos casos de los líderes. Y esto, hermanos, yo creo que pasa casi en todas las congregaciones, que trae comentarios, murmuraciones y cosas, hermanos, en las personas que en algún momento se sienten desatendidas. Y tal vez no entiende que no es que el pastor no quiera, no es que los líderes no quieran atenderle, sino que es que hay mucho trabajo y hay muchas necesidades y hay mucha demanda y que debe estar andando de un lado hacia otro. Entonces podemos entender, hermanos, que el nacimiento de los diáconos, la razón por la cual se eligieron los diáconos fue, según lo que leímos, por el crecimiento de la iglesia. Y no solamente el crecimiento de la iglesia, sino también la necesidad de los apóstoles tener quien les ayudara. Amén. Es la realidad. Crece el número de los discípulos y crecen entonces también, pues, las necesidades, y crece la necesidad de un pastor, en el caso actual, tener ayudantes. Amén. Entonces, algo que estábamos mirando, yo estaba mirando o quise tomar estos textos, porque estamos hablando acerca de los deberes de los diáconos, ¿no? Y dice que al pasar esto, entonces, inmediatamente los 12 hacen una convocatoria a la multitud de los discípulos y hacen una propuesta. Y lo que de ellos pasa, hermanos, es, mire las palabras de ellos, no es justo. Si usted pudiera pensar, hermano, el pastor pudiera estar visitando, hermanos, caminando detrás de ellos, buscando, tratando de suplirles, bueno, en su necesidad, de atenderles, amén, en sus necesidades, pero, hermano, no va a tener tiempo para estudiar la palabra, no va a tener tiempo para ayunar, no va a tener tiempo, hermanos, para orar. Entonces, aquí es donde vamos a pensar, y él dice, no es justo que por atender una necesidad que pudiera atenderla un hermano, cualquiera otro, después de que sea lleno del Espíritu Santo, que tenga sabiduría, porque eso es lo que uno tenga buen testimonio, que esté lleno del Espíritu Santo, que tenga un buen testimonio, amén. Entonces él dice, pues a ellos los podemos, hermano, encargar. Entonces no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿qué? A las mesas. Entonces mire que hay una gran diferencia al llamado digamos, de los apóstoles. El llamado del pastor no es tanto, amén, encargarse de atender mesas, sino más bien atender la otra necesidad. Amén, la necesidad espiritual. Amén. Y alguien decía, yo prefiero más bien que el pastor esté orando por mí en un día de ayuno y que no esté en mi casa, tal vez. Y hay pocos que entienden esto. Yo sé si el pastor ayunar por la iglesia, va a ayunar por las necesidades de la iglesia, va a orar posiblemente por mí. Y hay muchos que dicen, no, es que el pastor no viene, debe venir, debe estar aquí, debe hacer un acto de presencia.
Entonces, aquí viene un poco de lo que ellos dicen, pues no es justo. No está bien que se descuide una cosa por atender la otra, cuando se puede buscar personas que cumplan con esta función. Entonces dice que el diccionario bíblico que diácono y sirviente son palabras sinónimas a ministerio. O sea que diácono es un ministerio o un ministro, o el diaconado es un ministerio de servir mejor. Amén. Por consiguiente, el deber, hermano, de los diáconos es servir. Entonces, es la parte de servicio, ¿no? ¿Y qué demanda, hermanos? Pues el crecimiento. Ahora, esto es lo que un diácono debe de pensar. Hay diáconos que, no digamos diáconos, hay cristianos que quieren ser diáconos no por el ambiente de querer servir, sino porque han mal interpretado lo que es ser un diácono. No sé si me entienden. Es decir, hay una mala interpretación porque dice, no, es que de la junta uno ya como que coge mando, ya tiene autoridad, ya puede hacer algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto, mis hermanos? Aquí es donde se va, amén, digamos, el enfoque de la palabra servir a tener cargo. Entonces, no se trata de tener un cargo, ni debe de ser ese el sentir de una persona o de un cristiano. Yo quiero tener un cargo. Es decir, o quiero que me nombren de diácono, o quiero que me elijan como líder de damas o líder de jóvenes, o que me pongan, pero más es porque si en algún momento dice, bueno, como pasa actualmente, hay convocatoria de diácono y quiere estar ahí, es decir, yo quiero que yo soy el diácono de la iglesia. No, es que hay reunión de líderes de damas y ella, no, yo quiero estar ahí, pero para que sepan que yo soy la líder de damas. Pero no es tanto el enfoque en la palabra directa que significa es servir, servicio. Entonces, antes de usted aceptar el diaconado, debe saber para qué es, por qué me están llamando, cuál es la razón por la cual mi pastor necesita un diácono. Amén. Eso es muy importante, hermanos, en nuestra vida. Es pensar, ¿por qué mi pastor quiere que yo le ayude en el diaconado? ¿Por qué? ¿Para qué es? Eso es lo que debemos enfocarnos, ¿cierto? Es lo primero. Entonces, aquí viene, hermano, entonces yo sé que si es para servir, entonces yo debo tener disponibilidad para el servicio. Y si no me gusta servir, entonces más bien digo, hermanito o mi pastor, es un honor que me haya pensado en mí, pero yo no estoy para servir. Entonces, más bien busque a alguien que tenga ese perfil de servicio para que le ayude en este trabajo. Amén. Entonces, hermanos, dice que el crecimiento numérico demanda atención de personas. Es decir, crece y este crecimiento es lo que demanda, amén, personas o la necesidad de atención. Amén. No solamente, hermanos, hablemos de la parte espiritual, sino que necesitan ser atendidas en alguna parte en sus necesidades tanto físicas como espirituales. Amén. Es decir, hay esa necesidad. Se necesita atención en varios perfiles. Entonces, por eso se necesita gente con un espíritu de servicio. Amén. El pastor, hermanos, se encarga de alimentar sus almas con la palabra y la oración. Amén, rogando a Dios por ellas. Y los diáconos son los que se encargan de servir a las mesas. Es decir, ese es el trabajo compartido. El pastor tiene una responsabilidad. El que hace alimentar la parte espiritual a través de un buen estudio de la palabra, un buen tiempo de oración, meterse en esa parte, hermanos, de lo que es la parte espiritual.
Entonces el diácono es eso, es decirle, mi pastor, si usted tiene que dar una enseñanza, si usted tiene que estar a hacer esto, entonces yo me encargo de eso. Yo me hago cargo de ir allí, de atender una necesidad, puede ser física, puede tener cualquier otra dificultad. Entonces, ese, hermano, es como el deber de un diácono. Ofrecerse, no es decirle, pastor, es que usted es el que debe ir allá. No, más bien, ver el perfil de cuál es la necesidad que él tiene. Y entonces yo puedo decirle, pastor, yo puedo hacer ese trabajo, para que usted no descuide esto, para que usted tenga más tiempo para esto. Entonces es como entender, hermanos, amén, esa parte. Dice que hay dos servicios igual de importantes para Dios, hermano. El del pastor, amén, dedicado a la oración y a la predicación de la palabra, y el de, hablemos, los diáconos o los servidores de las mesas. Es decir, son trabajos que de alguna manera tienen la recompensa de parte de Dios. Van a ser recompensas. Usted sabe que la Biblia dice que el que ejerce bien el diaconado, ¿qué pasa con él? Él gana para sí, hermanos, un grado honroso. Amén. El que ejerce bien el diaconado. Entonces, mire usted cómo igual el que ejerce bien el pastorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son igual de importantes. ¿Por qué? Usted decía, no, es que el trabajo del pastor es más importante. No. Lo que pasa es que puede ser espiritualmente más necesario, pero en cuanto a importancia, porque tanto si la necesidad puede ser física, puede ser en otro perfil, es igual. El hecho es que tal vez usted no es el pastor, pero tiene otro trabajo. Lo importante es que usted lo cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito por el cual usted fue llamado o nombrado por el pastor para que le ayude en esa parte. Es decir, ese es como el deber. De igual, usted va a recibir, digamos, la recompensa, ¿verdad? Podemos encontrar en la Biblia, bueno, en la parte de las mesas, la Biblia nos enseña, ¿cierto? En el momento, bueno, son cosas que ustedes las han leído, pero en algún momento, bueno, el Señor se sentó con sus discípulos. Amén. Capítulo 22, para que usted se ubique allí, hermano, del Evangelio según San Lucas. Habla acerca de la institución de la cena del Señor. El texto 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aquí menciona la mesa, ¿no? Luego, también, hermanos, encontramos, que es otro pasaje muy conocido, cuando el Señor llegó al templo y volcó las mesas de los cambistas, dice la Biblia. Es decir, cuando encontramos en este pasaje, hermanos, estamos leyendo, donde él dice que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que dejemos la palabra de Dios para ocuparnos de las mesas. Entonces vemos, hermano, lo que digo, esta palabra mesas está mencionada en el momento cuando el Señor se sienta a la mesa con sus discípulos, y también menciona la parte donde volca las mesas de los cambistas. Es decir, las mesas pueden tener como esa doble, o eran usadas tanto para cenar o comer como comedor, pero también las usaban en algún momento de negocio. Entonces aquí, hermano, debemos enfocar también en la manera. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en de qué perfil se direcciona usted. Una, usaron las mesas porque el Señor fue el que tomó el pan y lo dio, es decir, Él fue como el servidor, y Él lo dijo en su momento, ¿cierto? Yo soy el Señor, pero soy el servidor de ustedes.
Pero otro dice, no, yo tomo la mesa, pero para negocio. Esto es otro perfil. Entonces, ¿qué podemos pensar, hermanos, en cuando, bueno, yo soy diácono, soy servidor de las mesas, pero ¿para qué voy a usar la mesa? O para servir a otros, o para decir, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi enfoque en este caso? Uso la mesa para lucrar como negocio, lo que está diciendo, es decir, salirse del propósito y el proyecto de Dios, o continuar con el proyecto y propósito de Dios para el cual fue llamado. No sé si usted lo entiende de esa manera. Entonces, ese es el desafío, hermanos, de servicio. El Señor dijo, ejemplo, les he dado. Amén. Él siendo Dios, pero vino a servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, Él nos vino a dar una enseñanza. Y como le digo, Él en su momento se sienta con sus discípulos a la mesa, pero para servir. Otros se sientan a la mesa para contar monedas y se sientan a la mesa para negocios que no tienen nada que ver con servicio. Ahora, aquí vamos, hermanos, a este enfoque. Le digo y estaba diciendo que hay gente que quiere sentarse a la mesa, pero ¿para qué? Como exhibición, como negocio, como algo que no tiene nada que ver con el servicio a Dios y a los demás. Que Dios nos ayude a esto, hermano. Amén. Ahora, lo que dice acá, hermanos, y algo es que servir a las mesas no es como los meseros de los restaurantes, ¿no? En la Biblia, servir a las mesas es sinónimo de administración. Pensemos un poco en eso, porque tiene también este perfil. Gloria a Dios. Entonces, estaba mencionando las dos clases de mesas que hay. La mesa del servicio a los demás y la mesa de lucrarse, vanagloriarse, tal vez perder el enfoque o el propósito con el cual fue llamado. Amén. Entonces, eso es importante, hermanos. Estamos hablando de que servir a la mesa no es como el mesero del restaurante, sino que también tiene que ver con la parte que administrativa. Amén. Administrativa, hermano. Entonces, es tan importante esto, hermanos, en nosotros. Dice que lo que podemos entender es que sentarse a la mesa es sentarse en el escritorio de la administración, ya sea de dinero, enseres o alimentación. Es decir, ese es también parte del servicio al que el diaconado fue llamado. Ese es parte de una responsabilidad, amén, o del deber de un diácono. Porque también tiene que ver con esa parte. Yo sé que aquí ahí estaba diciendo que entre uno de los diáconos de acá es el tesorero, ¿no? Entonces mire que también tiene que ver la parte administrativa, y eso es muy importante, hermanos. Amén. Según se cree que los diáconos que se habla en el libro de los Hechos, hermanos, administraban el dinero que traían a los apóstoles y lo invertían en los alimentos y en el cuidado de la iglesia. Ellos eran los que es decir, pues si los apóstoles, bueno, no tenemos nada que ver, porque van a haber necesidades, claro, van a haber viudas, van a haber de muchos tipos de necesidades, pero ellos dicen, no queremos nosotros encargarnos. Entonces, necesitamos gente que tenga un buen espíritu de servicio y que se encarguen ellos. Un ejemplo, a veces, hermanos, en las iglesias acostumbramos una canasta de amor, ¿no? Y a veces se trae abundante, y en esa canasta de amor, pues ahí se sacan varios mercaditos, a veces vienen cosas repetidas, entonces pueden salir 2, 3 mercados. Y entonces, ¿qué puede hacer un diácono? Puede
encargarse de esa parte. No tiene que ser el pastor, venga pastor, porque eso lo puede hacer un diácono. Que se recolectó una ofrenda, que se recolectó algún dinero, que se hizo un trabajo, pues no siempre el pastor debe de estar ahí. Hay un diácono, puede trabajar en la parte administrativa. Amén. Entonces son tipos, hermanos, de trabajos que hay en base a esto. Es decir, el diaconado tiene diversidad de enfoques en este sentido, todo en bien de la iglesia, amén, y como ayudantes, hermano, de los pastores. Eso es lo que usted se debe enfocar, hermano. Es decir, yo no voy a ser, ni he sido llamado a ser diácono para convertirme en el supervisor o el que voy a vigilar al pastor a ver, para si de pronto le veo un paso en falso, inmediatamente llamar al presbítero o al supervisor e informar. Ese no es, hermano, en sí el enfoque. Amén. Eso hay otro, digamos, en este caso los administradores, digamos, como del pastorado, pues está en lo que digo. Ya hay un presbítero, ya hay un supervisor y hay una junta, un comité distrital, como un comité regional, como una junta general. Nada tiene que ver un diácono en eso, hermano. Ese no es el enfoque, a eso no está llamado. Porque el pastor posiblemente tiene un orden, un conducto irregular administrativo. Es decir, del pastor hacia arriba hay una administración y del pastor abajo hay otra administración. ¿Qué pasaría si un diácono se pasa del pastor hacia arriba? Estaría en el lugar equivocado. ¿Sí me entiende? Estaría en el lugar equivocado. Está haciendo como si él fuera más bien el presbítero o el supervisor o perteneciera a un comité que no es. Usted pertenece a una junta de una iglesia local. Entonces yo voy hasta ahí, pastor, yo lo informo y ustedes de ahí para afuera, ese ya es el trabajo de él. Y lo que pase con él ya no es su problema, ya no es, amén, usted, sino que ya hay un órgano administrativo y en un conducto regular que se encargará de esto. No sé si me están entendiendo. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos todas estas cosas, que nosotros sepamos a qué es que hemos sido llamados. Gloria a Dios. Entonces se dice aquí, hermano, está mirando que en una iglesia hay dos trabajos iguales de importantes, ¿no? Uno es administrar y el otro es liderar. Administrar es cuidar, proteger, supervisar, arreglar, programar, proveer, alimentar. Amén. O proveer alimento y cuidado de la congregación y aún hasta de la estructura donde hay una propiedad, aún así no sea una propiedad. Pero este lugar en este momento está a cargo de la iglesia séptima, por decir algo, de la junta, y este lugar debe ser también tenido en cuenta, digamos, de que todo esté funcionando perfectamente. ¿Qué sería lo mejor que le puede pasar a la iglesia séptima el día que tenga que desocupar este lugar? ¿Qué sería lo mejor que le pudiera pasar? Que todo quede en un orden, que la persona tenga, hermano. Yo le decía en alguna ocasión, y esto ha pasado, hermanos, y en algún momento decían, pues, el órgano administrativo, que en una ciudad, hermanos, o en un lugar, después de una asamblea, la administración donde se ubicó la asamblea o el auditorio, cuando ya fueron a saldar cuenta, le dijeron, nunca más nos vuelvan a hablar de hacer una asamblea en este lugar. Es decir, ustedes quedan vetados para eso. Eso es vergonzoso, ¿no cree? ¿Por qué? Porque, pero ¿cómo? Asamblea de pastores y quede pues vetado, que ahí nunca le van a volver, que nunca van a poder. Pero uno ve, hermano, si hay algo que me alegra lo que ha pasado últimamente en Expo Futuro, ¿no? Ya llevamos varias asambleas, sí,
ahí está, puertas abiertas en el momento que quieran, está a disposición. Eso significa, hermanos, que hemos mejorado en esa parte. Administrativamente, hay veces dije, no, es que como que hay mucha, no, pero eso es necesario. El orden es muy importante, porque lo más importante, hermano, es que uno diga, quedan puertas abiertas. Si necesita, aquí tiene a disposición este lugar. Amén. Entonces lo que digo, lo mejor que puede pasar, hermano, es esto. Entonces, esa parte, hermanos, de administrar, amén, liderar, entonces cuidar, proteger, supervisar, no al pastor, sino que todo esté en orden. Y veces, hermano, tengo algunos diáconos que ellos termina el culto y yo veo un diácono que se va equipo por equipo, mira, todo está pendiente, que todo quede apagado, que todo quede en su lugar. Entonces, eso es importante, es decir, él está pendiente del cuidado de las cosas que pertenecen a la iglesia. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros entendamos eso, ¿no? Entonces, el liderazgo consiste en que alimentar, motivar la fe, el amor, la esperanza en las personas hacia Dios y hacia el prójimo. Es parte del liderazgo, hermano, al que nosotros hemos sido llamados, ¿no? Parte de ese liderazgo es, hermanos, alimentar, motivar la fe, el amor, la esperanza en esas personas que vienen aquí o que usted a veces las encuentra en la calle, hermano. Meterlos, enfocarlos hacia las cosas de Dios, hermano. Amén. Aún, hermanos, hasta nosotros mismos debemos pensar en estas cosas. Entonces, hermano, dice algo que me llama la atención. Dice que los diáconos en una iglesia son como los hermanos mayores en una familia. Amén. ¿Qué pasa con ello? Digamos, en una familia, el papá debe salir a trabajar. Él sale en la mañana. ¿Para qué? Para proveer alimentación, el vestido y algunas cosas, amén, que son necesarias en la familia. Pero cuando hay un hermano mayor, una hermana mayor, ella se queda en la casa y ella está al cuidado de los hermanos menores, de darles el alimento, de cuidar la ropita, de que todo esté en orden, cuidar todo lo que tiene que ver en la casa. Entonces, mientras el papá cumple una función que es proveer, traer algo para la casa, el hermano mayor se queda en la casa a cargo de la casa. Pero no es porque de pronto, hermanos, me cuenta mi esposa en un caso, hermanos, ella tuvo una vida de pronto de niñez sufrida. ¿Y qué pasa? Ella siempre dejaban a cargo de la hermana mayor, pero la hermana mayor tampoco es que fuera adulta, simplemente era otra adolescente. Pero ella dice, mi hermana por cualquier cosa nos pegaba y siempre era peor que la mamá. Entonces, algo le mandaban, no lo hacía. Y lo más curioso, dice, y mi hermana se sentaba a limarse las uñas, a pintárselas y vea, haga esto y usted hace esto y usted aquí. Y si no hacía bien, ya tenía buscado, hermano, una vara y les pegaba. Entonces, pues ese tampoco es. Amén. Y hay veces pasa eso, hermano. Digamos, si estamos hablando que los diáconos están como esos hermanos mayores. Amén. ¿Cuál es lo que quiere, digamos, el padre de familia al decirle al hermano mayor, usted está al cuidado de sus hermanos? ¿Qué espera ese papá cuando sale? Que al llegar encuentre todo en orden, no haya quejas, no haya tal vez el uno con un ojo morado, el otro vea que aquí me pegó, que este me pellizcó, y al contar el desorden, él quiere que todo esté en orden. Lo mismo nos pasa a nosotros como pastores, hermano. Ese es el pastor más, yo digo, mi hermano Jairo, bueno, tiene un cargo nacional, debe estar saliendo, se mueve, es un conferencista, y qué bueno es poder salir tranquilo y decir, bueno, dejo a los hijos mayores encargados de la familia, que es la iglesia, pero qué bueno es que cuando regrese, encuentre todo en orden. No que la junta aquí se ensañó contra la iglesia, no es que ya no está el pastor aquí, nosotros somos los que mandamos y ahora sí, párese hermano de ahí, usted se sienta allá, usted de ahí no, usted debe estar allá. Entonces,
Es decir, salirse del perfil y el propósito. No hay cosa más bonita, hermano, cuando uno tiene unos líderes que usted se puede ir tranquilo. Los líderes le dicen, no, pastor, no se preocupe. A veces uno llama, hermano, ¿cómo va? No, tranquilo, pastor, todo está bien, todo está dentro del orden. Y llega uno y todo está ordenado. Amén. Eso es importantísimo, hermano. Y eso es lo que Dios está demandando de la junta y de los diáconos. Decir, que estén al cuidado de la iglesia. Siéntanse ustedes como esos hermanos mayores que quedan a cargo de una iglesia o de una familia mientras el padre no está. El pastor debe cumplir deberes en reuniones, debe estar en las asambleas. Como pasó esta asamblea, yo casi estuve 15 días por fuera. Y no es porque estaba paseando, simplemente porque las circunstancias se nos dieron de esa manera por motivo de la vía. Pero bueno, que llegué a la iglesia y todo en orden. Todos contentos, siempre cada culto, terminado el culto, ¿cómo estuvo? Bendecido, la iglesia estuvo, los hermanos ahí, los líderes estuvieron al frente. Se siente uno, hermano, contento. Se siente que hay y valió la pena haber nombrado, haber escogido a esta persona, porque está haciendo el trabajo al cual fue llamado. Entonces es muy importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta esto, ¿no? Mientras el pastor trabaja en otra área, la junta está haciendo un trabajo. Es decir, no es que si el pastor no está, la junta no se mueve. Además tiene que estar el pastor como dando cuerda para que ellos funcionen. Hay veces, hermano, el pastor delega algo y cuando llega, no, yo hice, como usted ha oído eso, ¿cierto? Del el siervo inútil. ¿Cómo se cataloga el siervo inútil? Porque no hace nada, porque solo hizo lo que se le dijo. Le dice, ve hermanito, usted me mueve esa silla, me la pone ahí, y usted hermana me hace eso, y usted aquí, listo, cuando venga ahí, y el resto no, pues como usted no dijo más nada, yo hice lo que me dijo. Pero la Biblia dice, hermano, es un siervo inútil. Así también vosotros, cuando hayas hecho lo que se os ha mandado, decir, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pero el ejemplo del Señor, hermanos, usted sabe, tengo en mi mente, porque no tengo ni por escrito, un mensaje, hermano, titulado La Segunda Milla, que tiene que ver en esto, hermano. Amén. La segunda milla es eso. Si alguno te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y usted ve que si le dicen esto, haga lo otro. Y si dicen esto, haga más. No haga simplemente eso. Porque eso es lo de un siervo que inútil. Eso tiene la característica, hermano, cuando Abraham busca esposa para Isaac. Usted sabe que el criado o ese siervo que fue enviado, él pone una señal. Y la señal que él pone es: a la mujer que yo le dijere, baja tu cántaro. Amén. Para que yo beba un poco de agua. Y ella me responda, bebe mi señor, y también le daré a tus camellos. Esa será. Eso es algo muy importante. Yo simplemente le voy a decir que me dé a mí. Pero si ella me dice, no solamente te voy a dar a ti, sino que también le voy a dar a tus camellos. Entonces, que sea esa la señal de que Dios me puso en el camino la esposa para mi Señor. Entonces, lo que dice, precisamente pasa esto, ¿cierto?
Llega ella, le habla y ella hace lo que él no le había dicho que hiciera. Pero usted se da cuenta que una cosa es darle un poco de agua a un hombre y otra cosa es darle a ¿cuántos camellos? Y la Biblia dice que les dio hasta que todos se saciaron. Usted se imagina un camello, bueno, digamos hubiera sido para un burro, pero era un camello, hermano. Esos camellos tienen ellos tienen un tanque de reserva. Entonces, es una señal, hermano, de lo que es ser un siervo, un servidor, alguien que no simple está esperando que le digan qué hacer para hacerlo, sino que ve la necesidad, porque ella dice, pues si él tiene sed, que venía montado en los camellos, ¿cómo no tendrá de ser los camellos que fueron los que vienen cargados? Entonces, son cosas de considerar, pero tienen una lógica. Porque tampoco, hermano, es que usted vaya a hacer lo que no debe hacer. Recuerdo, hermanos, hace poco no, ahora en la pandemia, me decía un hermano, tenía un diácono en la iglesia, hermano, y resulta que en pandemia, pues como todas las iglesias se cerraron, entonces, ¿qué pasó? El hermano, un diácono le dice al pastor, pastor, ¿puedo hacer culto, reuniones allá en la vereda donde estamos con los hermanos? Y él le dice, claro, hermano, pues qué bueno, si no hay peligro de nada. Y empezó a hacer cultos allá y empezó a reunir los hermanos, cuando en una de esas reuniones, hermano, le dice, hermano, les quiero informar algo. Y dice, bueno, hermano, ¿qué es lo que nos va a informar? Lo que pasa es que aquí en adelante el hermano Juliano va a ser el pastor de nosotros. Todos van a traer los diezmos para él. Aquí ya vamos a hacer un grupo aparte, vamos a comprar aquí. Yo pongo para hacer un salón y todo esto. Cuando uno de los hermanos que estaba ahí, pues va y le informa a la esposa que precisamente había quedado como diaconisa, y ella inmediatamente llama al pastor y dice, hermano, ¿usted sí sabe esto? Dice, ¿cómo así? No, pues que el hermano, el diácono, ya puso pastor y ya tiene todo en orden acá. Entonces, mire, hermano, eso ya tampoco, porque ese ya no es el perfil. Estaba diciendo, hermano, hay un conducto regular que ¿quién es el que postula a un pastor? Amén. ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo ratifica? Entonces, no es el diácono. Eso ya es otro punto. Eso es ya del pastor hacia arriba. Es salirse, hermano, del perfil al cual fue llamado. Yo creo que ustedes me están entendiendo y tienen, hermano, amén, el enfoque en las cosas que son. Dice que los diáconos deben ganarse el cariño y respeto de los hermanos, no exigirlo. Los diáconos no deben infundir miedo ni usar de regaños que lastimen, amén, o con esto causen de pronto desmotivación para algunos. Y por eso hasta se vuelvan, hermano, que nadie los quiere ni ver. ¿Por qué pasa eso también, no? Hay diáconos que se ganan, hermano, el lugar que ya no quieren ni verlos. Pero todo eso es porque exigen, a mí me respeta, o yo soy, nada de eso, hermano. Es simplemente, si usted quiere ser el mayor, dijo el Señor, debe de ser ¿qué? El servidor de todos. Que aún entre los discípulos hubo ese espíritu, ¿quién será el mayor, cierto? Y ellos, yo no sé si es que entre ellos decían, no será usted o Julano, o yo creo, pero el hecho es que el Señor se dio cuenta y, hermano, entonces los puso en su lugar. Ustedes aquí no son como los gobernantes, aquí es muy diferente. El que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. Entonces, no porque impongan, no porque regañen, no porque hagan esto. Entonces, mis hermanos, maravilloso que nosotros entendamos el enfoque de los deberes. Deberes. Amén. Entonces, mis hermanos, lo que nos dice la palabra, y hay un pasaje, hermanos, en Primera de Pedro, precisamente, es ese respeto, hermanos, que se debe tener, amén, en base a las personas, en base a la iglesia,
a los líderes como tal. ¿Qué es lo que debemos entender, hermanos, en esta parte? Voy a tratar de ubicarnos, hermanos, porque capítulo 5, texto 2 dice, apacentad ¿qué? Primera de Pedro 5:2, la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. ¿Qué fue lo que el Señor mostró? ¿Señorío o ejemplo? Un ejemplo, ejemplo les he dado. Si yo soy el maestro y les lavé los pies, entonces, ¿qué tiene pues de raro que ustedes lo puedan hacer? Entonces, mis hermanos, es más o menos lo que la Junta debe de entender, su deber como un servidor. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, porque el mejor servicio que usted puede prestar es dar un ejemplo de enseñanza, de cumplimiento de sus responsabilidades materiales, económicas y espirituales. Ejemplo en su conducta espiritual, la oración, el ayuno, la asistencia, los servicios, el evangelismo personal, el respaldo a su pastor en la predicación. Amén. Debe ser ejemplo, hermano, en el aporte económico, en sus ofrendas, el cumplimiento de la enseñanza de las normas de servicio, santidad establecidas por el pastor y oficiales de la iglesia. Debe de ser esa persona. Ejemplo en su conducta moral, en su hogar, en su trabajo, con los vecinos. Todo es importante, ¿no? Logísticamente, o entre lo que estaba diciendo, hermano, entre los mismos hermanos. No hay cosa mejor eso. Un ejemplo en su ministerio, responsable en las tareas asignadas, ya sea materiales o espirituales. Hay iglesias donde se reparten el aseo del salón, ¿no? Ves por familias, por personas, y hay líderes que dicen, no, es que yo, para eso están los que están iniciando, yo ya soy diácono. Entonces, que barran los que todavía no han alcanzado el rango que yo tengo. Y eso pasa en la mente, ¿cierto? De muchos. Es decir, yo soy líder para, no, la escoba es para los principiantes. El trapero, no, hermano. Eso debe de ser un ejemplo en nosotros. Amén. Ejemplo en el arreglo, el mantenimiento de la propiedad, la iglesia local. Entonces, hermanos, ese es el deber. ¿Cuántos han entendido? Ese es ¿qué? Los deberes. Usted quiere que lo respeten, gánese ese respeto. Usted quiere que tengan cariño, gánese el cariño. Usted quiere que ser, como dice la palabra, hermano, el que ejerce bien ese diaconado. Usted quiere ganarse ese lugar honorable. Es simplemente, hermano, yo les digo, es una oportunidad que se abre. Cuando a mí el pastor me ofrece esto, hermano, es una oportunidad que me está dando. ¿Para qué? Para servir, para hacer una bendición. Entonces espero, mis hermanos, hubiera mucho que decir, pero espero que hayamos entendido, hermanos, cuáles son los deberes. Entonces, mis hermanos, dejando de un lado la parte, amén, de lo que es, hermano, esta enseñanza, entramos a la parte administrativa. No sé, mi hermano Jairo, si tiene los nombres de las personas a quienes ha nombrado o ha, de alguna manera, sí puede ser.
Bueno, entonces mis hermanos, tenemos nombrados, pues, como dice los reglamentos, hermanos, el reglamento, como se trabaja en el gobierno local. La junta local dice en el artículo 47.6, junta local, 47.6.1, cada congregación tendrá una junta local formada por el pastor, quien será el presidente de la misma, un secretario tesorero o un secretario y un tesorero, y demás miembros que sean necesarios, cuyo número no exceda de 7 ni sea menor a 3. La junta local será nombrada por el pastor y ratificada por el presbítero, y luego el pastor la presentará a la iglesia local. Amén. Los requisitos, hermanos, es ser bautizado en agua en el nombre de Jesús por lo menos 2 años, ser bautizado con el Espíritu Santo por lo menos 1 año, tener buen testimonio entre los hermanos y gozar de su estimación, demostrar disposición para dedicar tiempo y servir, de ser prudente e imparcial, ser fiel en sus diezmos. Los deberes es dirigir los asuntos de negocios de la congregación. Amén. Y que más todos los proyectos de mayor importancia, tales como construcciones, compra de propiedades o reparaciones, etcétera, que requieran grandes sumas de dinero, dice que requieren el visto bueno de los oficiales regionales y la aprobación escrita de la Junta General. Cualquier negociación que se efectúe sin estos requisitos correrá por cuenta y riesgo del pastor y de la junta local. Amén. Dice, se reunirá cada 2 meses en forma ordinaria y cuantas veces sea necesario en forma extraordinaria. La junta local no puede asumir las responsabilidades ni tener las atribuciones que son exclusivas del pastor. Tampoco podrá efectuar reuniones sin la previa convocación del pastor. Asesorar y compartir con el pastor la responsabilidad en los casos en que sea necesario administrar disciplina a un miembro de la congregación. En caso de falta o pecado de uno de los miembros de la junta local, este será retirado de la misma y los demás juzgarán la situación y tomarán las decisiones que consideren necesarias. En caso de falta o pecado del pastor, los demás miembros de la junta local deberán informar al presbítero, quien solo en esta circunstancia podrá convocar una reunión. El tiempo de duración del oficio es 1 año a partir de la fecha en que sean presentados a la iglesia como miembros de la junta local. Cada uno puede ser nombrado cuantas veces se considere conveniente. Un miembro de la junta local puede ser retirado en cualquier momento por mal testimonio, incumplimiento de su deber o incapacidad para el oficio. En este caso, el pastor notificará al presbítero y con su aprobación, y si fuere necesario, se nombrará otro miembro para llenar la vacante hasta el término del oficio. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Entonces, mi hermano, como dice que deben de ser nombrados por el pastor, hermano, envía aquí ha nombrado al hermano Manuel Juca, a hermana Francisca Cartagena y hermano Segundo Araujo. El tesorero en este caso es nuestro hermano Manuel Juca. El diácono consejero hermano Segundo Araujo y hermana Francisca Cartagena. De esta manera, entonces, mis hermanos, una de las cosas pues que hace el oficial no es decir sí o no, es simplemente, hermano, como hacer este oficio de traer a sus oídos, tanto como a ustedes en esta noche, creo que son los 3 que están aquí adelante, ¿no? Amén. Entonces es nada más, una vez más, yo creo que
hace un año son los mismos de hace un año, ¿cierto? Qué bendición, porque dice que pueden ser nombrados cuantas veces Él considere, no hay ningún problema. Y qué bueno, hermano, ¿por qué? Porque también estábamos leyendo que un diácono puede ser retirado por una mal, de pronto dice, puede ser retirado en cualquier momento. Puede ser por un mal testimonio, por el incumplimiento de su deber o la incapacidad para el oficio. Y qué bueno que no tenga el presbítero que venir, porque dice que en este caso el pastor notificará al presbítero. Pero qué bueno que esto no pase, ojalá, en ninguna de las iglesias, sino que más bien el presbítero sea llamado más bien a ratificar cuantas veces sea necesario, ojalá las mismas personas. Entonces, mis hermanos, quiero invitarles, hermano, a este lugar, y quiero que como iglesia, hermanos, hemos oído, se ha hecho público cuáles son los deberes de los diáconos, y de esta manera, pues, estando ellos acá, hermanos, qué bueno que podamos hacer la ratificación, poder orar para ellos, hermanos, que sea Dios ayudándolos, que sea Dios guardándolos como lo hizo en este año que ellos terminaron, digamos, como junta, inician un nuevo desafío. Ustedes, mis hermanos, quiero decirles, cada uno en lo que ha sido asignado, mis hermanos, cumpla ese deber. Amén. Estamos hablando que parte de esto es administrativo. En ellos hay un secretario y hay unos consejeros. Qué bueno cuando los consejeros son ancianos. Este año yo estaba nombrando y nombré en la iglesia como consejero a mi hermano Orlando Burbano, que es un anciano con un gran recorrido, y me ha sido una bendición, porque yo le dije a la iglesia, hermano, tengo confianza en él como anciano. Cualquier necesidad, cualquier circunstancia, cualquiera que sea la situación, él está allí como consejero, porque conozco, hermano, la capacidad que tiene, la experiencia. Puede aconsejar un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, no hay problema, tiene esa capacidad. Y qué bueno con esto, mis hermanos, que en esto que les ha sido asignado, amén, ustedes puedan entenderlo y lo reciban, no como nombrado y dado por un pastor, sino que este pastor está direccionado por Dios, usado a través del Espíritu Santo, guiado a toda la verdad. Y esto, hermanos, es lo que debe de haber en la cabeza de cada uno de ustedes. Mi pastor lo guió el Espíritu Santo para que me postule a mí. Entonces yo no voy a defraudar al pastor, no voy a defraudar a la iglesia, no voy a perder la bendición de alcanzar ese grado de honor al cual Dios los ha llamado. Entonces, mis hermanos, yo quiero orar para ustedes, para que Dios los acompañe, y la iglesia me va a ayudar, hermano, y me va a acompañar en esta oración. Si estos hermanos hacen un buen trabajo tal como ha sido asignado, ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a ser bien atendidos, ustedes van a tener lo que realmente anhelan en los momentos. Así que en el nombre de Jesucristo vamos a orar en este momento. Señor Jesucristo, invoco tu nombre en esta noche para poner en tu presencia, Señor, estos varones y esta mujer a la cual tú has llamado para ocupar este servicio de diaconado en la iglesia séptima. En esta hora, Dios, impongo mis manos sobre ese pastor en el nombre de Jesús de Nazaret, para que lo ayudes, para que lo bendigas, para que lo sigas usando como lo has hecho hasta el día de hoy. Lo guardes, lo protejas y pueda ser un ejemplo también para estos varones y esta mujer, los cuales han sido llamados, como también a esta iglesia, para ser administrados por Él. Pongo delante de ti, Señor, a este varón para que lo ayude, lo direcciones en la tesorería al cual ha sido encomendada en sus manos. Sabes, Señor, el riesgo que hay en cuanto se manejan dineros, pero tú eres
protección, tú eres la sabiduría, tú eres la bendición para él. Así que direcciónalo y guárdalo. Igual a mi hermana, Señor, te pido que la bendigas, te pido que la ayudes, que cada vez que alguien se acerque a ella para pedir un consejo, ella pueda tener esa palabra que necesita, que tú la direcciones en el consejo, le des sabiduría, le des entendimiento, Señor, para que ella pueda direccionar a aquel que tenga esa necesidad y pueda ser, Dios mío, una bendición. Igual pongo en tu presencia, mi hermano, Señor, para que lo ayudes, para que lo bendigas, le cubras con tu preciosa sangre. Cada día recuperes mucho más su salud y su fuerza. Que también al abrir su boca en una palabra de consejo pueda hallar esa persona que se acerque a él una bendición, un ejemplo, Señor, y una palabra de consuelo, de motivación y de esperanza. Que cada palabra que salga de la boca de ellos, Señor, sea una motivación, un bálsamo de bendición, de unción de lo alto para salir adelante. Así que en esta noche, Dios mío, pido para ellos la más grande bendición. Y pido para esta iglesia, Señor, la prosperidad, el crecimiento, Señor, numérico y espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, un aplauso para el que vive en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Úsame.